Saludos, mi nombre es Oscar Emilio Prado y este es un video explicativo para la tarea final de la asignatura de Fundamentos de Programación Web en el tercer cuatrimestre del año 2025. En esta tarea abordaremos lo que es la elaboración de una API RESTful muy sencilla para distinguir tipos de especie marina y especies marinas. Primeramente explicaré lo que es la cuestión del código de este pequeño proyecto, el cual contiene apenas un controlador para los tipos de especie marina. Ya en un momento lo explicaré más a fondo. Tres modelos, el de especie marina y el de tipo de especie marina. Pues contiene un ID, un nombre y un list de las especies marinas que él pueda contener. El de especie marina contiene el ID, nombre, que si es o no de agua dulce, un tipo booleano, que si tiene o no aletas y que si respira o no fuera del agua, y un precio promedio en un tipo double. Además, creé un pequeño modelo de 3 especies para uno de los dos de los requerimientos en el enunciado del proyecto. Esto ya lo veremos más adelante cuando esté explicando lo que es el controlador. Para la creación de este proyecto también creé un service como en los otros proyectos de la asignatura. Aquí es donde podemos definir de antemano los tipos de especie marina. En este caso son organismos planctónicos con ID 1, organismos nectónicos con un ID 2 y organismos bentónicos con un ID de 3. Aquí en este método podemos obtener todos los tipos de especie marina. De igual manera aquí podemos obtener el tipo de especie marina por ID. Aquí podemos obtener por tipo y por ID. Todos estos son gets. Podemos hacer un create con el tipo de especie de marina. Podemos eliminar una especie marina por tipo y por ID de especie, y podemos actualizarla de la misma manera por tipo y por especie. Ahora pasaremos a explicar lo que es el controlador. En este controlador se consumirá lo que son el service con esta instancia, y aquí lo que puse bajo estas anotaciones es un CRUD básico y el CRUD que cumplirá los requerimientos específicos del enunciado del proyecto. Dicho sea de paso que dichos requerimientos se pueden cumplir también con este CRUD básico, pero quise añadir un extra y hacerlo de una manera más específica para cada requerimiento. Aquí de la misma forma podemos hacer el create, ¿verdad? En lo que viene haciendo nuestro CRUD agregamos una especie. Aquí podemos indexar todas, buscar una específica por tipo y por ID, actualizarlas y eliminar. Con eso se cumpliría todo lo del CRUD básico, y posteriormente vamos a explicar lo que es el CRUD de la tarea. Ahora veamos lo que es el CRUD básico funcionando. Vamos a darle a ejecutar. Se ejecuta, se ve la interfaz aquí del Swagger, y podemos ver que podemos hacer un pose por tipo a un tipo. Podemos obtener todas las especies marinas aquí en este. Podemos hacer un index. Podemos ir a buscar una especie en específico por tipo y por ID de especie. Podemos actualizarla aquí de la misma forma como ya lo expliqué.
y podemos borrarla. Estos que vienen abajo son para los requerimientos del enunciado más específicamente. Ahora lo que podemos proceder es a agregar algunas especies de vida marina. Perdón, hay que darle tryout y ver cómo funciona correctamente. Para estos casos voy a utilizar especies marinas que nada tienen que ver con los tipos que se definen. Es a manera de ejemplo. Por ejemplo, y le ponemos del primer tipo. Vamos a juntarlo. Como vamos a añadir correctamente, podemos añadir otra. Pero esta vez queremos añadirle al tercer tipo. Lo ejecutamos, nos deja el mismo peso, pero eso no tiene relevancia. Esa manera de ejemplo y que se vea que es funcional. Ahora con esto podemos ir a obtener todas las especies. Lo ejecutamos y como vemos, para el primer tipo tenemos el tiburón que acabo de añadir. Y para el tercer tipo, perdón, tenemos la ballena que acaba de añadir. Ambos con el ID 1 porque es el primero de cada uno en su tipo. Como vemos, podemos ahora en el tipo 1, perdón, se me olvidó aquí que el primero, en el tipo 1, en la especie 1 que era el tiburón, podemos modificarlo aquí en nuestro put. Vamos a ponerle tiburón martillo. Recuerdo que las especies nada tienen que ver, poco o nada tienen que ver con las de los tipos. Vamos a cambiarle esto aquí, hace 30 kilos. Ejecutamos y vemos que funciona correctamente. Lo podemos verificar yendo a hacer una prueba aquí otra vez seguidamente. Como vemos aquí se actualizó correctamente en tiburón martillo. De la misma forma podemos utilizar este club básico para eliminar ya sea del tipo 3 la primera especie. Ejecutamos y como vemos ahí funcionó correctamente. Volvemos, le damos a ejecutar a esto y como vemos ya el tipo 3 no contiene lo que es la ballena, que era su única especie registrada. Seguidamente continuaremos con uno de los requerimientos de la tarea, que era listar el tipo de especie marina de 2 especies. Entonces esto claramente es un read. Entonces lo que hicimos fue que se obtiene el tipo y los 2 IDs de la especie marina, y luego estos entran como parámetros en la función. Aquí en lo que es en esta variable tipo obtenemos todas las especies, ¿verdad? Con nuestro método tenemos la especie por ID con nuestro método de obtener el tipo por ID, que está ubicado en el service. Y lo que hacemos es que si ese tipo no es nulo, retornamos que no existe el tipo con ese ID, y luego aquí definimos lo que es una variable genérica con el nombre de especie 1, y lo que hacemos es que buscamos esa especie donde haya una concordancia de ese ID. Este quedará registrado. Esto es si de ocurrir que fueran nulos, ¿verdad? La misma situación.
y de ser correctos retorna nuestro list de especie marina con la especie 1 y con la especie 2. Entonces, para ser más claros, iremos a verlo en nuestra interfaz del Swagger, ¿verdad? Que esto corresponde a este tipo. Bueno, primero veamos un momento aquí en todas si existen. Aquí tenemos la del tiburón martillo que añadí hace un momento. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir más, o vamos a añadir lo que es lo de la ballena, y esta la ballena, pongámosle una más y le pondremos, qué sé yo, 500 kilos, una ballena azul, y la añadimos también. Como vemos en esas especies, en el CRUD básico, esas especies existen, ya están registradas en el tipo 3 con el ID 1 y 2. Entonces, si quisiéramos mostrar ambas al mismo tiempo, vamos a este get, que es el que estamos explicando, y ponemos era en el tipo 3 el ID 1 y en el ID 2 lo ejecutamos, y como vemos nos muestra correctamente lo que son nuestras ballenas, ballena azul y ballena normal. Aunque podríamos agregar más, si es el caso. Podríamos agregar otra especie, cambiar el peso. Este sí respira fuera del agua. Hay ciertas especies que no pueden. Bueno, lo importante es el funcionamiento del CRUD. Añadimos este delfín que queda con el ID 3, según vemos por acá, y seguidamente lo que vamos a hacer es que buscamos para ejemplificar el ID 1 y el ID 3. En este caso nos debería dar de ballena y delfín, como vemos da correctamente. Continuamos con otro de los requerimientos del enunciado, que es agregar 3 especies marinas a un tipo de especie marina en específico. De igual forma se podría hacer utilizando el post del CRUD básico, pero aquí lo quise añadir de todas las especies de una manera automática a la vez, con este método en el controller que toma como parámetro un objeto de tipo 3 especies del modelo que se mencionaba en el principio. Para esto se usará, y ese consiste en básicamente que toma el tipo, si no lo encuentra retorna que no lo encontró, que no existe ese tipo. De los 3 que existen, ¿verdad? Esto es aquello que el usuario quiera digitar un 4 cuando solo hay 3, y estas son cuando el usuario digita menos de 3 especies. Aquí básicamente, cuando pasó esta pequeña validación, lo que hace es que toma ese objeto de las 3 especies y lo pasa uno por uno al método en el service, bueno, a esta instancia del método que tenemos en el service de agregar especie por tipo y por especie, así hasta acabar la cantidad de especies en el request, en esta variable request, que es de tipo 3 especies, que siempre va a contener 3, y luego lo retorna. Es un código muy simple, lo vamos a ver en acción. Aquí lo tenemos. Vamos a darle un tryout. Aquí la gran diferencia es que ocupamos un body,
lo que se va a enviar por JSON es 3 especies. Aquí las tengo ya digitadas para que me fuese más fácil en el ejemplo. Vamos a copiarlas, vamos a pegarlas por acá. Igualmente las especies no tienen poco o nada que ver con la realidad, y le vamos a poner que son del tipo 2 y lo ejecutamos. Como vemos, funciona correctamente y eso lo podemos verificar aquí donde vemos todas. Aquí está el tipo 2, perdón, este es el tipo 3. En el tipo 2 tenemos los 3 que acabamos de agregar al mismo tiempo. Seguidamente veremos lo que es otro requerimiento del enunciado, que es eliminar 3 especies marinas a un mismo tipo. Recuerdo, esto se puede hacer con el CRUD básico, pero quise añadirle un extra haciendo este método que las elimina todas al mismo tiempo, ¿verdad? Resulta lo mismo que en el de agregar las 3 al mismo tiempo. Aquí utilizamos un objeto de tipo 3 species request llamado request y pasamos por la pequeña validación del método pasado. Aquí vamos a hacer 2 listas que albergan valores int, una llamada eliminadas y otras no encontradas, para albergar las especies que fueron eliminadas por este método y las que no fueron encontradas. De igual forma pasamos a un for each que elimina cada una de las 3 especies que le añadimos dentro del objeto request. Si la especie fue eliminada correctamente, o sea, si entró en esta variable, es añadida a la lista de eliminadas, y si no, es añadida a la lista de no encontradas. Y al final retornamos ambas listas para poder verse en pantalla. Aquí veremos que tenemos un JSON diferente para este método. Lo utilizaremos por acá. Esto es delete. Vamos a eliminar las que introdujimos en el método pasado de introducir 3. Aquí vamos a eliminar esas mismas 3, creo que eran del tipo 2. Aquí le damos a ejecutar y vemos que funciona correctamente, y vemos que tanto la especie con ID 1, 2 y 3 fueron encontradas y eliminadas, y no hay ninguna que no fuera encontrada. Por último, el último requerimiento era actualizar los datos de una especie marina de un tipo de especie marina específico. Esto recordamos que ya se satisfajo en el CRUD básico con el put del CRUD básico, pero sin embargo vamos a hacer un último y pequeño ejemplo revisando por acá cuál podremos actualizar. Actualizaremos el delfín, que es ID 3 del tipo 3. Perfecto, lo vamos a buscarlo. Este es el put del CRUD básico. Tenemos 3 y dice delfín. Vamos a poner nariz de botella y vamos a cambiarle su peso a 80 kilos y le damos a ejecutar. Vemos que se ejecutó correctamente y que aquí en ver todas las especies en nuestro index vemos que se actualiza correctamente. Con eso concluye lo que es esta tarea y este video explicativo. Muchas gracias por haberme visto. Me despido.